La Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de la Facultad de Derecho, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias entre filosofía y derecho, el cual pertenece a un diálogo para seguir desarrollando el incremento académico de las y los estudiantes de esta facultad. El día de hoy nos acompaña en este presidium el doctor Luis Aarón Patiño Palafox, que nos va a estar hablando sobre el doctor Eduardo García Maínez, y en la moderación se encuentra el maestro Alberto J. Montero Olmedo. Maestro, ¿quiere dar unas palabras de bienvenida? Pues muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer profundamente a mi querido amigo, colega, el doctor Aarón Patiño, porque de verdad que se haya dado la oportunidad de acompañarnos esta mañana aquí en la facultad. Hace muchos años que tengo el gusto de conocerle. De hecho, debo presumir que me dirigió mi trabajo de titulación en la Facultad de Filosofía y Letras y, por supuesto, presidió el sínodo ahí en el examen de filosofía, lo cual le agradezco infinitamente. Y pues es un genial profesor de filosofía que está aquí en la facultad, que está también en la Universidad Autónoma del Estado de México, y sus temas de investigación son súper interesantes. Su tesis doctoral es sobre Lucas Alamán. Ha pertenecido justo a este grupo de investigación que se ha dado la tarea, pues, de recuperar en gran parte el trabajo y quehacer filosófico del México previo al, digamos, México contemporáneo, ¿no? Y vaya, creo que es muy importante que tengamos este diálogo con colegas de la Facultad de Filosofía, porque hay una aproximación, una perspectiva distinta que nos enriquece a nosotros, como por supuesto a quienes nos hacen el honor de visitarnos, y esta dinámica, esta dialéctica, pues es justo lo que queremos, ¿no? Como establecer un diálogo permanente con colegas de la facultad, que somos una suerte paradójica de vecinos distantes, curiosamente, ¿no? Muchos colegas que estamos aquí en Derecho hemos estado en filosofía. Al revés, creo que no tanto, pero de aquí para allá sí, como que sí migramos más, ¿no? Pero curiosamente, como que no tenemos este diálogo, a veces como que vamos por senderos paralelos, pero no nos hablamos, ¿no? Y justo de lo que se trata es de que podamos platicar, así que simplemente agradecer y agradecer, por supuesto, el generoso apoyo de nuestra señora directora de la facultad, la doctora Sonia Venegas Álvarez, de nuestra distinguida secretaria general, la maestra Sara Mispalma, así como del equipo de trabajo que hace posible que estas charlas puedan tener, justo puedan realizarse, ¿no? Carla, Tania y demás colegas que están allá en el seminario. A ustedes por participar, por estar presentes. Espero que formulen preguntas, de eso se trata, que las actividades son para ustedes, así que esperamos que tengan preguntas. Y pues mil gracias, querido Aaron. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿se escucha? ¿Me escuchan así o nuestro micrófono? ¿Sí me oyen así bien? Bueno, si no hablo un poco más alto. Bueno, pues buenos días. Primero, pues, muchas gracias por invitarme. Es Ya un presentar, gusto. Carla, ¿eh? Es un gusto. Ah, perdón. Ay, perdón. Bueno, Perdón. de comenzar, Perdón. presentar al doctor Luis Aarón Patiño Palafox, quien es que nos acompaña el día de hoy. Doctor en Filosofía por la UNAM, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios y en la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades de la UAMEX. Ha sido profesor invitado a impartir la asignatura optativa Filosofía Mexicana siglos XVI a XVIII en el marco del Máster Universitario en Pensamiento Español e Iberoamericano, Universidad Autónoma de Madrid, en 2019, 2020 y 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 de la Asociación Filosófica de México. Ha participado como ponente, conferencista y organizador en congresos y coloquios nacionales e internacionales. Sus principales líneas de investigación son la filosofía mexicana y latinoamericana, así como la divulgación de la filosofía. Es autor del libro Juan Ginés de Sepúlveda y su pensamiento imperialista, Lucas Alamán y la formación del conservadurismo mexicano en la primera mitad del siglo XIX, y coordinador de la difusión de la filosofía es necesaria, entre otras publicaciones. Ahora sí, bienvenido, doctor. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí me escuchan así o hace falta el micrófono? ¿Sí? Si no sube el volumen. Bueno, pues, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que pues, aquí un gusto ver de nuevo a Jimmy, que como les cuenta, nos conocimos hace ya algunos años porque él fue aquí estudió también la licenciatura en filosofía en el sistema abierto en el SUAYET, donde yo también doy clases. Y pues bueno, no está Walter, lástima, me hubiera gustado mucho verlo, pues también Walter es un amigo ya de muchos años que hemos conocido por muchas cosas.
Walter tiene también, los dos coinciden en algo importante, los dos tienen las dos carreras, los tienen filosofía y derecho, los vuelve pues interesantes en términos formativos y efectivamente es cierto que hay una especie como de vecindad extraña entre filosofía y letras, pero siendo honestos, filosofía y letras tiene una vecindad rara con todo el mundo, no nada más con ustedes, ¿no? Porque nos hemos vuelto como una facultad un poco rara y desgraciadamente de la que no se habla lo que se debería decir que es el montón de trabajo que hay adentro, ¿no? Mi experiencia es que la gente que se dedica a trabajar en forma de la filosofía trabaja mucho. Y bueno, entonces, y un ejemplo es el autor del que voy a hablar ahora. Pero bueno, pues es un gusto venir aquí. Entonces y el ciclo de conferencias se ve muy bien, a veces que estaba revisando el programa, por ejemplo, ayer estuvo Rogelio Laguna, estuvo, bueno, los demás no lo conozco, bueno, Natalie sí, estuvo Aurora Bustos, bueno, yo, viene Donovan, que es también de la facultad, Sí. Amilcar Paris, y el último no me salió. Entonces, pues bueno, es una buena oportunidad de empezar a dialogar. Es Rodrigo Huesche. Ujú. Pues por cómo salió impreso. Pero es bueno, es muy buena idea el hecho de dar filosofía del derecho. Voy a preparar un texto no tan largo, sino pensando más en que tengamos tiempo de dialogar y pregunten con toda confianza todo lo que quieran. Si me equivoco en casas de derecho me pueden corregir también con toda confianza, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a proceder y sobre todo quiero pues que haya diálogo, ¿no? Con toda confianza me pueden preguntar lo que gusten. Bueno, pues voy a empezar. Al final acabé denominando el texto Eduardo García Maínez y la filosofía. Quiero, pues, primero iniciar mi participación agradeciendo la invitación a este seminario de Filosofía del Derecho por parte de mis amigos Walter Arellano y Jimmy Montero, y aparte, porque aparte es la primera vez que vengo a hablar aquí a la Facultad de Derecho. O sea, tantos años ejerciendo filosofía y nunca había tocado venir. O sea, que bueno, me da mucho gusto. Por ejemplo, yo desde allá siempre desde los salones siempre veo con envidia que tienen un auditorio llamado Antonio Caso. Yo quisiera y acabo de ver que tienen un salón de seminarios, llama José Vasconcelos, dos filósofos que admiro mucho, no tenemos eso, así que bueno. Entonces sí, ya tengo idea de lo que hacen. Debo también hacer algunas aclaraciones. Y lo primero es obvio es que yo no soy abogado. Entonces, mi campo de estudio ha sido la filosofía y en cierta medida también la historia. Así que pues me disculpo si tengo errores en lo que tiene que ver con cuestión jurídica. ¿Vale? Segundo, mi trabajo de investigación aparentemente no se ha relacionado directamente con la obra de García Maínez en lo relativo a publicaciones. Es decir, si ustedes buscan por ahí en que haya publicado, no van a hallar algo sobre Maínez, ¿no? Pero van a ver por qué lo ha trabajado. Realmente yo llegué a él por una serie de casualidades y por interés personal. Además vamos a ver, de que lo he utilizado para cursos en la Facultad de Filosofía, sobre todo en los que he dado relativos a historia de la filosofía en México en el siglo XX. Antes de eso, y en parte también porque llegué a la figura de esta figura importantísima, impartí un tiempo me cambié de ciudad en 2016, me fui de aquí a Toluca por razones personales. Entonces vivo allá, vengo a trabajar aquí. Y mi primer trabajo allá fue en la UVM de Toluca, el campus de Toluca, y me contrataron para dar clases justamente de filosofía del derecho. Una cosa es un poco sorpresiva, salió, la verdad yo no la tenía tan pensada así, pero salió interesante. Recuerdo que muy bien que en la entrevista que me hicieron me dijeron que la razón por la cual buscaban a alguien con mi perfil era precisamente que no fuera alguien de derecho, sino que viniera de filosofía para dar filosofía del derecho y todavía me dijeron, bueno, ya son alumnos que están como al final de carrera, entonces, ¿cree que pueda? Yo, pues bueno, vamos a ver qué pasa y creo que salió bien, ¿no? A mí, digo, independientemente yo aprendí bastantes cosas, porque creo que el grupo trabajó bien también, los grupos que tuve, pero sobre todo hubo una serie de cosas que me llamaron la atención en el trabajo con los alumnos. Yo decía, pues son muy buenos en cosas de litigio, ¿no? Entienden muy bien la parte práctica del derecho, pero yo decía, sentía que había algunas cosas con las que estaban no débiles, pero que se podían trabajar un poco más. Entonces, por ejemplo, cuestiones como que tenían que ver con filosofía política, cuestiones con teoría del Estado, cuestiones de contractualismo y demás, que yo decía, esto claramente se vincula con lo que viene en filosofía del derecho. Entonces yo decía, pues, si no, por aquí hay que fortalecer algunas cosas, ¿no? Por ahí me salía una intuición, me quedaba preguntando, no, o sea, realmente si las pusiéramos, las imaginaba en pizarrón, si las fuéramos en un plano más concreto, pues obviamente hay un vínculo entre filosofía política, teoría del Estado, filosofía del derecho, etc.
No, así está bien. No, la duda es en qué orden, ¿no? O sea, porque yo decía, más que como primacía, claramente hay una conexión entre ellas, que yo decía, ¿por qué esto lo hemos desperdiciado en filosofía? ¿No? Porque la verdad es que en filosofía no nos dan, no nos dan filosofía del derecho, ¿no? Luego así, pues, entre los varios autores que tomé para el curso, que yo utilicé para ese curso, pues, estuvo obviamente García Maínez, que me parece importante tanto por la calidad de la obra del autor, como por otra cosa que me parecía importante, y es que era un filósofo mexicano de primera importancia y que coincidía en la época que me parece la más importante de la historia de la filosofía de nuestro país. Hablamos de la era a la que conocemos como la de la profesionalización o la normalización de la filosofía, ¿no? Se formó además, nada más y nada menos que por Antonio Caso, otro ilustre filósofo y abogado. Digo, recordemos que hasta finales del siglo XX, del XIX, no había como tal una facultad de filosofía. Hasta el 24 se conforma como tal con filosofía y letras, pero antes los que hacían filosofía se formaban primero como abogados en la escuela de jurisprudencia, precisamente, ¿no? Pues piensa en casos ilustres como Justo Sierra, ¿no? Como Vasconcelos, como Caso, como Ezequiel Chávez, etc., ¿no? Fue también director de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue también luego director del Centro de Investigaciones Filosóficas, bueno, del Centro de Investigaciones, se llamó Centro de Estudios Filosóficos, que después se acabó llamando Centro de Investigaciones Filosóficas, más otros datos curriculares importantes. Entonces, pues bueno, y coincide lo cual les digo en la época en que la filosofía empieza a cobrar forma plena como una cosa a estudiar, ¿no? Igual me entenderá Jimmy, una cosa es leer filosofía pues, empíricamente y como por gusto, y otra cosa es meterse a estudiarlo de manera formal con la carga que supone llevar materias que nos gustan, materias que no nos gustan, argumentación y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿y a qué vas a llamarla esto de la profesionalización de la que formó parte este autor, Maínez? Pues va a ser este proceso de consolidación académica en el que se desarrollaría de manera plena el ejercicio filosófico, y es muy importante en su parte, tanto docente como de investigación, con la consolidación de espacios académicos para estudiar filosofía con miras al ejercicio profesional, y es bien importante, ya el hecho que te paguen por hacer algo es relevante, ¿no? Todos venimos a estudiar porque queremos que un día nos paguen por lo que estudiamos, ¿no? Parte de lo. Por eso estamos tantos años en la universidad. Aparecen aparte editoriales y revistas especializadas, traducciones de clásicos, e incluso se accede, otra cosa bien importante en ese momento, que ahora ya parece muy normal, el tener becas para estudiar en otros países. Entonces, lo que sabemos por eso, que por ejemplo, Maines es cuando pudo irse a estudiar a Alemania y Austria, ¿no? Entonces, no es el único filósofo, aparte de no es el único filósofo que tuvo esa formación. O sea, hay otros casos importantes que tuvieron estos dos perfiles, tanto en la filosofía como en el derecho. Entonces, por ejemplo, Justo Sierra, que les había comentado, Vasconcelos, Antonio Caso, otro que casi nunca se menciona, pero tuvo una formación muy importante en derecho, fue Edmundo Gorman. Gorman, ahí se entiende por qué, por ejemplo, su trabajo con el tema de lo que me contabas ahorita, ¿no? El tema del trabajo de archivo con cuestiones de litigio y demás. Entonces, por eso trabajó muy bien el tema de América, el mundo Gorman, ¿no? Que les recomiendo también mucho leerlo, ¿no? Y aquí tienen dos, que son Walter y Jim, ¿no? Los dos, aprovechen, aparte, se parecen mucho en algo, tienen como 3, 4 carreras. Walter creo que va como la quinta, ¿no? Sí, Walter se va a morir estudiando. Hace bien, no, lo que pasa es que Walter es un personaje muy modesto, pues es una persona muy preparada. Walter estudia mucho, sabe bastante, y pues, y él sí tiene una vocación neta por el estudio, sí, desde que me acuerdo ya ha seguido ya. O sea, me acuerdo, justo me tocó estar en el examen de Walter, sí, es pero correcto, igual, sí, sí. le dirigí también una tesis a Walter, digo, que yo pienso que les voy a enseñar y ellos, pero bueno, y fue muy divertido porque pues los exámenes regularmente los papás son muy felices, pero yo le digo, oye, ¿y qué pasó? ¿Y tu papá? Y me dice, ya es como la cuarta, ya no se emociona. Yo, perdón porque no todos tenemos 4 carreras, ¿no? Pero bueno, ¿no? Eso solo le pasa a Walter, ¿no? Dice, eso nos muestra, y esa cosa bien importante, que filosofía y derecho estaban cercanos, ¿no? Hace mucho. Y aún así, sin embargo, y lastimosamente, no se le estudia realmente en las facultades de filosofía. Como en general no se estudia, y es otro problema, en la medida correcta el pensamiento filosófico mexicano. Y les puedo decir, digo, realmente a las pocas personas que le han entrado duro a poco más en forma de estudiar a Maínez desde el campo filosófico, por ejemplo, el doctor Guillermo Hurtado, que es ahí del Instituto de Investigaciones Filosóficas, que por ahí metió un texto que se llamó Eduardo García Maínez y la filosofía científica en México, en el libro que se llama El buey y la serpiente, este ensayo sobre la filosofía en México en el siglo XX. Entonces se dan cuenta, pues desde la filosofía todavía está medio estéril el campo, ¿no?
No sé, aquí creo que lo estudian bastante más, entonces eso me parece muy bien. Así que bueno, vamos a ver qué puedo aportar hoy yo. Me voy a concentrar, tomé cómo es este libro, no sé si ya lo conocen o ya lo tienen, está una antología muy bonita, ya, si la encuentran en libros de viejos se las recomiendo mucho. Se llama Eduardo García Maínez, Ensayos Filosóficos Jurídicos del año 34 a 79. ¿Qué va a decir? ¿Qué vas a tomar de aquí? Voy a centrarme en los textos. El problema filosófico jurídico de la validez del derecho, que apareció en la Revista General de Derecho y Jurisprudencia en 1974. Luego, tomaré parte del texto que se llama El derecho natural en la época de Sócrates, que apareció originalmente en la editorial Jus en 1939. Y finalmente, uno que me gusta mucho, aunque breve pero poderoso, Imagen aristotélica del buen juez, que es de 1977. Todos estos van a aparecer en esta antología, que aparece, tiene 2 ediciones la antología. Entonces, van a decir, ¿por qué estoy obsesionado con las cuestiones de fechas y toda la cosa? Pues son cuestiones de investigación más dura, porque no sé si sabe la diferencia, en términos bibliográficos no es lo mismo una primera o una segunda edición. Por eso y sobre todo en la era del plagio inconsciente, es muy importante tener ubicadas ítems, ISBNs, años de publicación y etc., porque aparte, pues luego ya no las encuentran primeras ediciones, les recomiendo comprarlas porque ya son de colección. Las segundas ya son más completas, pero muy importante por el tema de citado. Ya ni les cuento, ya saben aquí el caso que pasó aquí. ¿Para qué les cuento, no? El caso eh, pero como no puedo, en la universidad no puedo hablar de eso, lo dejamos se entiende, ¿no? En suspenso, ¿no? El problema es que ahora sí todos ya pagaron, ahora sí a todos les van a revisar sus tesis, ¿no? Y la persona que sí tuvo que haber sido revisada no lo puede hacer. Pero bueno, cosas que pasan en un mundo raro, ¿no? Luego, comencemos con nuestra reflexión. Una serie de estudios metodológicos y de diseños de planes de estudio en casi todas las licenciaturas en filosofía asume que no hay una relación fuerte entre filosofía y derecho. No obstante, que cualquier reflexión a fondo sobre estas milenarias disciplinas nos muestra que en realidad la hay. Esto se hace claro apenas nos ponemos a pensar en temas como el Estado o la justicia, más allá de si estas son pensadas desde una concepción positiva del derecho. A nivel teórico, que es el que nos importa, tenemos material de sumo interés, como nos muestra justamente un texto como este del problema filosófico jurídico de la validez del derecho. No sé si ya lo han trabajado en clase alguna vez. Si no, con gusto les puedo pasar el material. Maines fíjense cuando va a plantear Maines el problema, nos va a decir, la expresión validez del derecho posee 2 acepciones principales, una jurídico-técnica y una metajurídica o filosófica. Termina así, dice claramente, la segunda acepción es la que nos importa para entender la filosofía del autor, pues en ella es que se analiza a fondo la importancia y fundamentos del derecho, que es de por sí un tema político de primer orden. Todavía más adelante nos va a decir Maines, ¿no? Para justificar un derecho cualquiera, no basta decir que es eficaz, hay que demostrar que es legítimo. Para hablar de legitimidad equivale a presuponer la existencia de un orden normativo. Y si tal orden existe, hay que descubrir el fundamento de su validez. En otros términos, hace falta saber qué principio permite considerar como válida la norma fundamental. Entonces, se dan cuenta, pues ya se vuelve más complicada la cosa, ¿no? Eso es lo que lo vuelve divertido en lo filosófico, más difícil, ¿no? Aquí se plantea el tema de la validez jurídica desde la pregunta por una fundamentación dura y de fondo, de manera que se muestran los supuestos detrás de una ley cualquiera. Es decir, se va al nivel metajurídico del análisis más que aceptar simplemente la promulgación como razón suficiente para validar una ley. Así, la pregunta es en parte filosófica, tanto en su rama jurídica como en su rama política, pero se conecta lo abstracto del principio jurídico con lo concreto de la ley aplicada. Más adelante nos va a decir también, citas un poquito más largas, y cito, Kelsen establece con diafana claridad la distinción entre validez jurídica, no entre validez y eficacia, y demuestra la imposibilidad de fundamentar aquella en esta. En el fondo de la doctrina kelseniana late el anhelo de justificación del derecho positivo como derecho positivo. Esto es, independientemente de toda consideración valorativa sobre el contenido de sus normas. Nosotros creemos, sin embargo, que la construcción del ilustre jurista no se halla exenta de intuiciones de valor. Tras la afirmación teórica hipotética de la norma suprema, existe una voluntad valorizadora, a saber, el deseo de afirmar la necesidad de un orden positivo. Kelsen forma parte del factum de la positividad y afirma sin reparo el carácter obligatorio del derecho. Suprimir el problema más trascendental de la filosofía jurídica,
El de la validez, o pretender resolverlo gracias a la suposición de una norma hipotética, es en último término realizar la hipótesis de un derecho vigente y equivale a colocar a una aureola en la cabeza del legislador. Primera cita. En esta parte vemos cómo se apunta a un análisis y crítica de parte del pensamiento de Kelsen. Por ejemplo, no sé si se me fue el nombre, ahorita hay un libro como muy famoso hace algunos años que era justo tratado como los kelsenianos de la Facultad de Derecho, no conozco ahorita el libro, por ahí lo tengo. Hay uno de Correos que se llama el otro Kelsen, pero es una Sí. crítica, ¿no? Sí, que me acuerdo que habla, creo que se ve que era joven la persona que lo escribió en ese momento, como que no le gustó mucho, y justo acusó como mucho el kelsenianismo de filosofía de aquí de derecho, no me acuerdo, el libro lo conseguí hace muchos años, y, y se me olvidó echarlo en la mochila, pero quiero que vean porque pues en realidad, pero lo de Kelsen es importante, yo me acuerdo, porque la única persona que me hacía caso cuando hablaba de estos temas era mi asesora de tesis, la doctora Carmen Rovira. Claro. Como que no le interesaba mucho a mis otros profesores, pero a ella también le gustaba mucho el tema por ella leía Verdross y cosas así, ¿no? Claro. Entonces, no era como que pegara mucho con los de filosofía, pero sin embargo, por toda la parte ellos naturalista teníamos tema ahí fuerte, estaba interesante. Entonces, y por eso llegué a ese material, ¿no? Entonces luego va a llegar esto. Luego, con quién la obra, y sabemos obvio que la obra de Maines tuvo un fuerte vínculo con lo de Kelsen, ¿no? De nuevo se centra en el problema de la validez, aparece el gran tema, aunque en relación ahora con el derecho positivo. Así más adelante va a aclarar lo siguiente. No voy a citar tanto, yo quiero que haya más debate, ¿no? Sí, lo voy a citar, lo dice. El problema jurídico forma de la validez del derecho es relativamente sencillo. Trátase de una cuestión meramente técnica, cuya solución se haya prevista en la norma fundamental. Es, por decirlo así, un problema eminente del derecho positivo, ¿no? La cuestión filosófica es de índole muy diversa y de solución menos fácil. Las normas vigentes de un país en un momento dado no siempre son reconocidos como principios de acción intrínsecamente justos. Por lo general, se les discute y en relación con ella suele ejercerse una crítica más o menos severa. Sin reparos, aceptarse su existencia legal, su validez formal, mas no se admite a ojos cerrados la validez moral o filosófica. Ven así. No, sigue. Dice, la ardua tarea del filósofo consiste en desenmascarar prejuicios y disipar errores a fin de establecer con claridad incontrastable qué normas de conducta tienen validez absoluta universal y cuál es validez derivada. En escalonamiento jerárquico no solo existe, no existe dentro de los límites de un reino del deber, aun cuando se sostenga que derecho moral constituyen grupos de normas independientes entre sí, tendrá forzosamente que reconocerse la necesidad de un criterio superior, de una nueva pauta, de un principio supremo en función del cual sea dable resolver incompatibilidades que con tanta frecuencia se suscitan entre las reglas jurídicas y los imperativos de la ética. Termina cita. Después de esto, pues vamos a pasar a analizar todo lo anterior. Los textos anteriores son ejemplo del análisis filosófico del derecho, con las intenciones filosóficas de fundamentación propias de la filosofía que estudiaba el autor, principalmente la filosofía alemana de tipo duro y de fundamentación a fondo, escrita principalmente en tratados largos y difíciles. Es finalmente la formación que tuvo Maines durante sus estudios en Europa. No sé si aquí están acostumbrados a leer esos libros que son tabiques, ¿no? ¿Todavía los leen así? ¿O ya más vienen más moderado? Ya más moderados. De hecho, ya están en versión PDF y en plataforma de Classroom, así que Ya más fácil, pero no son de los que tenía, ya no espero tienen que sí los conozcan y vayan a la biblioteca por ellos. ya no tienen que cargar una segunda mochila con los libros, ¿no? Como antes. Sí, pero por ejemplo, recuerdo perfectamente pues, cuando comprábamos Crítica a la Razón Pura, pues el tabicote, ¿no? O sea, los libros a la antigua, ¿no? Y luego los de letra, los ediciones son de letra chiquita en papel Claro. delgado, ¿no? Así Es que estudiamos cuando no había PDFs ni internet y demás, no podíamos descargarlos, así que. Hubo un mundo sin internet, aunque ustedes no lo conocieron. Funcionaba bastante bien, pero de hecho, ¿no? Lo interesante es cómo se estudiaba. Por ejemplo, la biblioteca más impresionante que he visto en mi vida es la de los sacerdotes, la que está en el centro de Tlalpan, el Seminario Conciliar de México. No sé si han ido alguna vez. Pues vayan un día, si quieren un día sentirse ignorantes, vayan. Es el día que yo me sentí más ignorante en la vida. Recuerdo haber ido a consultar y busqué Derecho Natural y me salieron 718 fichas. Todavía se buscaban en fichas de papel, Claro, ya las antiguas, en unos muebles así gigantes. Y yo decía, estás muy mal, güey. O sea, 718 fichas
y 700 eran en latín. Pues dije, no, estás muy mal. Te fuiste a la cuna. Donde estudiaban del duro, ¿no? naturalismo. Entonces ahí sí dije, y el resto era alguno en alemán, otro algo francés, algo inglés, italiano y español. Dije, con eso más o menos se defiende uno, pero ya entrarle a leer textos gordos en latín ya es otro nivel, ¿no? Dije, hay que trabajar con eso, ¿no? Vamos a ver, entonces eso es lo que estudiaba Magnus, porque oigan, eso era lo que les tocaba estudiar a estos señores, ¿no? Formato, pues efectivamente nos parece discutible para la actualidad, pero en términos formativos sigue siendo muy importante para la educación del filósofo de profesión. Tanto todos en la carrera tuvimos que leer textos largos y complejos de Kant, Hegel o Heidegger, ¿no? Indistintamente de la especialización a la que nos dedicásemos después. De la misma forma, tuvimos también que leer autores clásicos, ¿no? Por ejemplo, a Platón, Aristóteles, etc., ¿no? Aunque siendo sincera, me gusta más Aristóteles, ¿no? En mi caso, tuve un interés temprano en la tradición griega, aunque en su vertiente sofística, que fue tratada por Maines, copiosamente en el texto El Derecho Natural en la época de Sócrates, con especial gusto por las discusiones justnaturalistas de la época, al punto de que en algún momento se me ocurrió la genial idea de traducir al español el libro The Sophists de Marion Steiner. No lo acabé, lo empecé, incluso pudo haber sido opción de titulación, ya no lo seguí. De alguna manera, pero pues, ese interés de alguna manera culminó en mi trabajo sobre Ginés de Sepúlveda, que fue mi tesis de licenciatura, lo publicó, y en que ahí sí me tocó entrar de manera, primer acercamiento duro a filosofía del derecho por el tema del justnaturalismo. No sé si llevan temas de eso aquí de siglo XVI, interesantísimo. Entonces, por ahí fue como empecé a acercar a filosofía del derecho más, ya la parte más justnaturalista, ¿no? Para el tema que presento hoy, pues lo importante sería la vinculación de derecho con las discusiones justnaturalistas, que están, me parece, a medio caballo entre la filosofía y el derecho, y que son claves para entender la génesis teórica del Estado y el constitucionalismo moderno. Esto nos permitiría hacernos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, se los puedo ir adelantando con pregunta y luego la discutimos. Sí, ¿el abogado requerirá, para entender a cabalidad de derecho, entender filosofía del derecho? Yo les voy a decir que sí, ¿no? Maynes parecía también inclinarse a que sí, y la propia obra lo demuestra. Por supuesto, alguien podría refutar esto y decir que para la ejecución jurídica o un litigio no sería el caso, ¿no? Es decir, yo litigo, yo para qué quiero saber filosofía del derecho, ¿no? Sin embargo, para la parte más dura e interesante, que es la creación y reformas de leyes, sí se requiere una fundamentación más a fondo. Es decir, el jurista debe entender el derecho muy a fondo, dado el nivel de responsabilidad que tienen un trabajo de esa naturaleza. Lo que platicamos hace un ratito, o sea, hay cosas, me dice, aquí trabajamos un poquito más laxo, en cuestiones más técnicas somos mucho más estrictos, pues sí, qué bueno que lo hacen así, porque es la diferencia entre sacar a alguien de la cárcel y dejarlo allí, ¿no? O sea, por un detallito técnico, ¿no? Los famosos también los huecos legales que luego hay gente que utiliza para mal, pero bueno, nos hemos topado con todo en la vida. Pero también, bueno, vamos a invertir la pregunta, también me podrían decir, ¿y requieren los filósofos entender nociones mínimas de derecho? Pues sí, yo también creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sin la concreción legal, muchas ideas filosóficas pueden no pasar de meras utopías en la mente de un pensador. Qué bueno que aquí ya llegó Leslie, ¿no? Que nos puede corroborar cosas, que ella también viene, ella es el caso de si viene de filosofía y vino para acá luego, Bien. Leslie que está allá. Ahí sí la misma, o sea, ¿a qué voy? No? ¿Cuántas veces hemos escuchado divagar a los filósofos con cosas sin sentido? ¿Sí los han escuchado? De repente dicen cosas que no tienen mucho sentido. A mí todos los martes y jueves, sí. Hace juegos de algunos, pero por ejemplo piensa uno, eso nunca va a pasar, entonces pues claro yo creo que apuesto que los estudiantes de filosofía también de repente tengan una noción más realista de las cosas, porque pues se puede pensar una gran idea, pero si no se puede convertir en una ley real, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿para qué no se queden meras utopías de pensador? Por ejemplo, pues, simple caso, ¿no? ¿A quién le importaría Hobbes o Rousseau si no existiera un Estado que en general se haya construido legal e institucionalmente sobre las bases de sus ideas, ¿no? Pero están pensadas de manera que eran aplicables. Esto es útil incluso para cualquier filósofo que, dedicado a analizar la política, no caiga en el planteamiento de un mero deber ser sin posible aplicación real por desconocimiento de los alcances de la ley, que ya sabemos que aunque no la conozcan, aplica, ¿no? ¿Cómo se llama eso en derecho? Que está decretada y aunque no la La conozcan. ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Exacto, ¿no? Que no la sepamos es culpa nuestra, no es culpa del sistema jurídico, ¿no? Pidiendo al Estado cosas que no le son propias. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente pedir cosas bien absurdas, ¿no? O propias o propuestas de leyes que atacan a problemas subjetivos, pero no logran ser objetivamente válidas por desconocimiento u omisión de un planteamiento mínimamente sostenido
por algún imperativo categórico básico que tuvieron que haber aprendido en una clase de ética, ¿no? La resonancia de estos puntos débiles, y sobre todo cuando el tema legal pasa por un proceso de democratización, y hasta los jueces pueden ser escogidos tomando como criterios caerle bien a sus vecinos o de haber sacado generosamente 8 en algunas materias de la carrera, pues ya tienen que empezar a preocuparnos, ¿no? En este caso, por supuesto, sería irrelevante fortalecer la formación filosófica del abogado, pero sí nos preocupa, pues pensando ya en términos de ciudadano que tiene algo de juicio, ¿no? Eso fue visto, y también, es lo que quiero mostrarles indirectamente, por Maines, que en su reflexión sobre el juez, desde la filosofía de Aristóteles, nos va a dejar algunas reflexiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, el texto que también trabaja aquí se llama Imagen aristotélica del buen juez. ¿Sí, sí leyeron Aristóteles aquí o solo lo leyeron en la prepa? ¿No lo vieron aquí? Ni en la prepa, ¿no lo vieron ni en la prepa? ¿No han leído la Ética Nicomaquea? ¿No han leído la Ética Nicomaquea de Aristóteles? Bueno, que levanta la mano quien sí. Y quien no, pídanle una a Santa Claus. Es un libro, les va a dejar muchas cosas importantes. Pero todos lo han escuchado, ¿eh? Importantísimo, créanme, es un libro que bien entendido les puede cambiar muchas percepciones de la vida, van a verlo, la grandeza de Aristóteles, ¿no? Entonces pídanle uno a Santa Claus y con ser se los trae, vale mucho la pena que lo lean, ¿no? Entonces, bueno, vean, Aristóteles, más bien, Maines escribiendo desde Aristóteles, o sea, eso, pues ya, es cosa importante, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice. Lo primero que va a citar, dice, va a citar, bueno, cita primero directamente a Aristóteles. Maines nos dice, cuando están en desacuerdo, los hombres recurren al juez, pues ir al juez es ir a la justicia, y el juez quiere ser la justicia animada. Nosotros trabajamos con la justicia en persona, ¿no? Entonces lo que decía Aristóteles, ¿no? Pero vamos a ver lo que nos dice Maines. Dice, desde ahí Maines va a seguir su reflexión. Nos dice, bueno, dice, si tomamos en estas palabras, no tenemos que dudar de que para el estagirita que Aristóteles, como lo llamaban, ser justo es la virtud especial del juzgador. Esta no ignora lo que de él se espera. Por ello aspira a que las partes lo vean como una encarnación de la justicia. Solo que la ambición no basta. Quien no posea en grado eminente el conocimiento de lo justo y de lo injusto, jamás podrá realizarla. Para que la recta voluntad actúe con eficiencia, es necesario que el saber y el recto juicio se acompañen. Termina lo que nos está. Se podrá preguntar ahora, ¿no? Sobre el cómo aprender estas cosas, ¿no? O sea, es decir, cómo aprendemos a ser justos, son el tipo de preguntas que están en la filosofía griega, ¿no? En Aristóteles, muy claramente, ¿no? Evidentemente, la voluntad de ser justo es un tema personal, pero el voluntarismo ya es meternos a filosofía medieval más complicado, ¿no? Por ahí el voluntarismo, créanme que les explicaría muchas cosas, ¿no? Pero el conocimiento sobre la fundamentación de una idea de lo justo sí pasa por una formación sólida y multidisciplinaria, con base filosófica que ayude al juez o a quien sea que dicte algún tipo de juicio a una comprensión real de lo que dicta. El texto de Maines, apoyado en la ética aristotélica, es un buen ejemplo. Entonces Maines, que tenía toda la autoridad para dar un juicio propio, sin embargo, sigue apelando a la autoridad de Aristóteles, ¿no? Una autoridad ganada por siglos con bastante razón, ¿no? Deberíamos esperar, entonces, ¿qué tenemos? Sería pregunta, ¿no? Deberíamos esperar que cada juez lea Aristóteles y tenga nociones de justicia mínimas que no se reduzcan a una mera aplicación de la ley escrita. Yo pienso que sí, para lo que ganan, sí. O sea, para lo que gana un juez de estos ya importantes, sí se le diría, señor, si le alcanza para comprarse un libro bueno, una edición Gredos, cómpresele, léala, ¿no? Y si no, no se baje el resumen de IA, bájelo bien, o apóyese con un asesor. Hay personas que lo conocen muy bien para que sepa de qué está hablando, ¿no? Pues tienden como 70 asesores, ¿no? Sí. Como 70, ¿no? Hasta en las noticias me quedé que eran como 70 asesores que tenía cada Cuando uno. disminuyó porque tenían un poco más. Ya sea yo tener un ayudante. Pero bueno, ya no sé si te gusta. Con 70 uno te puede ayudar a leer esto. Uno te puede ayudar con esto, ¿no? Pero la idea de Maines va mucho más allá. Vamos a ver, fíjate lo que nos dice. El juez no puede aplicar las leyes si no las atiende, y solo puede entenderlas si desentraña el sentido correcto de la fórmula legal. Para el logro de tal fin, ha de entenderse no a la letra de la ley, sino al pensamiento de quien lo formuló. No a la acción, sino al propósito, no a la parte, sino al todo.
Y no olvidar que cuando la labor hermenéutica pone al descubierto una laguna, su deber es llenarla, tomando en cuenta la forma en que el legislador formuló los casos que puede prever, para interferir en ello como habría regulado lo que escapaba a la previsión. Termina cita. Todo esto nos puede parecer muy abstracto, pero es una propuesta de ejercicio jurídico que apela a que que este ejercicio sea realizado de la mejor manera posible, para beneficio de la sociedad y del juez mismo. ¿Por qué? El orden legal ocupa un lugar clave en la sociedad al ser encarnación de los principios que ordenan nuestra vida en lo público, nada más y nada menos, ¿no? Los encargados de mantener dicho orden de manera correcta tienen así una responsabilidad enorme para consigo y para con la sociedad. No sobra decir que una aplicación incorrecta de este orden jurídico, pues nos lleva a problemas incontables y a una sociedad básicamente injusta, ¿no? Cada quien piense los casos, cada quien que quiera, pero tenemos muchos casos de esto. Yo tengo el mal hábito de ver noticias todos los días para amargármelos cada día por las mañanas, pero pues es mejor vivir enojado y vivir en la ignorancia, ¿no? Pues las noticias que uno escucha son verdaderamente dice uno, no puede ser, ¿no? Dice uno, yo no soy abogado, pero hasta yo entiendo a veces que hay cosas que están mal aplicadas, ¿no? Pero bueno, no lo estoy acusando a usted, nosotros confiamos mucho en las generaciones que vienen, ¿no? Luego dice, hablamos de quién lo hace mal ya, ¿no? Digo, no sobra, bueno, dice, por ello, en términos sociales, se espera que el derecho sea ejercido con responsabilidad y pleno conocimiento del mismo, lo que requiere tanto de un arduo trabajo de estudio como de la práctica que le enseña a tener una versión real de esto. Pero como dije al principio, yo no les vengo a enseñar derecho, eso lo aprenden aquí, ¿no? Y lo van a aprender en la práctica, ¿no? Lo presentado hasta ahora nos permite pensar en una forma de trabajo en la que, como era antes, la filosofía y el derecho puedan apoyarse entre sí, pues como he señalado, la relación entre ellas es mucho más fuerte de lo que hemos reconocido, al menos por el lado de la filosofía. Y por ese lado, pues mi crítica va más hacia el lado del gremio filosófico, porque efectivamente sí necesitamos de repente saber mucho de esto. Por el tipo de materias que doy ahí en la UEMEX, ahí sí tenemos el lujo de que tenemos varios semestres para los temas de México y Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, tenemos un semestre aquí tenemos nada más un semestre que se llama Filosofía en México y optativas de apoyo. Pero, por ejemplo, allá en la Facultad de Humanidades tenemos un semestre específico, es en la maravilla que es este plan de estudio. Tenemos un semestre para una materia que ahora se llama Cosmovisiones de los pueblos de Abya Yala. Es decir, como todo el tema de pensamiento indígena contemporáneo, ¿no? Luego tenemos todo un semestre para filosofía en los virreinatos. Entonces, todo el tema virreinal más a fondo del continente, un semestre completo para trabajar. Luego tenemos una que está muy interesante, que se está dando este semestre, que es filosofía latinoamericana del siglo XIX, padrísimo, porque entra todo el tema de la conformación de los estados en Latinoamérica, cuestiones de constitucionalismo y demás, cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos discutiendo justo el tema estamos viendo ahora a los conservadores, ¿no? Entonces, todo el tema de quién debería votar y quién no debería votar, cosas así, súper interesante. Y siempre le digo a los alumnos, a ver, en tal cosa o en la Constitución tal, y luego no saben, ahí sí les pongo su regaño, a ellos sí los puedo regañar, pues les digo, oigan, lo que no puede ser es que ustedes, yendo a la universidad, no conozcan ni siquiera tantito la Constitución, ¿no? Les pueden ver la cara en cualquier momento, ¿no? Entonces, por favor, aprendan. Uno ya me dijo ayer, sí, ya empecé a leer la Constitución gracias a su regaño, qué bueno, ¿no? No, pues es bien, es de esos libros que todos tendríamos que conocer, ¿no? No es lo más divertido, pero influye en nuestra vida demasiado. Entonces, por ese lado, a lo que es, se tiene que fortalecer esto, ¿no? Y que empezamos a trabajar más juntos. Además, el estudio de los filósofos mexicanos, otra cosa que a mí me interesa resaltar mucho, resulta de suma importancia para nuestra filosofía, ¿no? Así como conocer la obra de intelectuales como García Máinez, es muy importante para las personas de nuestro gremio. De mi gremio hablo de los filósofos, ¿no? Comprender de la manera más sólida la realidad nos supone entender distintos niveles de explicación más allá de una sola especialidad. Más si pensamos en una realidad tan compleja como es la actual sociedad mexicana, en la que precisamente lo legal es un tema clave en muchos aspectos, o lo que nos lleva a hacernos preguntas como de las que ya les planteé en algún momento, pero hay más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos preguntarnos qué leyes están siendo llevadas y ejecutadas de manera correcta, ¿no? O podemos agregar de dónde vienen ciertas leyes que están implantándose ahora, ¿no? Ahora, sobre todo que hay tanto reformismo constitucional, pues sí, de repente sí cabe como entrar más a fondo a preguntarse de dónde se están fundamentando, ¿no? O por ejemplo, ¿no? ¿A qué obedecen? ¿Obedecen a un criterio justo
o obedecen a intereses políticos, cosa que vale la pena preguntarse mucho, ¿no? Los nuevos jueces, ¿no? Con el nuevo modelo de elección, ¿están capacitados para su labor? O se las dejo más a ustedes, ¿no? Ustedes van a saber. Yo prefiero, y si me voy a meter en camisa de 12 varas, empiezo y digo todo lo que pienso, ¿no? ¿De verdad llegaron las personas más preparadas para ello? ¿De verdad llegaron las personas con autoridad ética y moral para dirigir ese orden? Aparte que se reeligen, pero bueno. ¿De verdad entiende el ciudadano? Y esto es bien importante, el ciudadano de a pie. Pues no salimos de la facultad y somos ciudadanos de nuevo, ¿no? ¿De verdad entiende el ciudadano de a pie la dimensión de todas las cosas que están pasando en nuestro orden jurídico? Digo, tratar de responder esto nos va a llevar a un montón de cosas que tienen que ver con la filosofía, el derecho, la ciencia política, etc. Y nos podemos seguir muchísimo. Pues mi idea no era hablar una hora completa, sino más bien invitarlos, bueno, pues obviamente desde el lado de la filosofía, pues que haya ese diálogo que nos está haciendo mucha falta. Obviamente, yo sé que lo estudian aquí, al autor, pero pues también acercarnos más o sea, la filosofía del derecho vista, yo lo que propondré es verla como un conjunto, ¿no? Con la teoría del Estado, con la filosofía política, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final es lo que nos toca a todos siempre, ¿no? Y creo que todos aspiramos a que este país esté construido sobre una base legal más o menos coherente en la cual todos podamos vivir de manera más o menos civilizada, ¿no? Y justa, ¿no? Entonces, pues bueno, y que obviamente, pues yo creo que también los filósofos, por eso me encantó la invitación, tenemos que empezar a abrirnos a ir a otras facultades, a otros colegios, justo pues, a discutir, ¿no? A mí, yo voy a ser sincero, en principio, yo a la hora de escribir esto estaba preocupado, porque dije, a ver si no digo un gazapo monumental, pero no haberlo hecho, dije, pero aclaré, dije, yo no me meto, yo no soy abogado, entonces si fallo ahí me disculpo, filosofía sí sé más o menos, pero entonces, ahí sí, pues, obviamente iniciar un diálogo y pues me va a gustar mucho escuchar sus críticas, sus preguntas, así que pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Aarón, muy amable. A ver, vamos a empezar, si les parece, como el diálogo, que justo esa es la idea de que podamos conversar con el doctor Aarón, ¿no? Y quiero poco poner en conocimiento de él, porque obviamente él no sabe quiénes son ustedes, qué están estudiando aquí en la facultad, obviamente Derecho, pero no saben qué materia, ¿no? Entonces, comienzo por decirte, ellos son alumnos del curso que aquí le denominamos Ética Profesional del Jurista. Aquí todo le ponemos apellido, derecho, jurista, etcétera, ¿no? Si es ética, es ética del jurista, si es cualquiera que sea, le ponemos apellido jurídico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es como una característica muy particular de nuestro gremio, que todo lo bautizamos como si fuera jurídico o únicamente jurídico, pero vaya, entonces, obviamente sí tienen alguna aproximación a algunos autores, algunas corrientes de pensamiento, que en este caso pues no les he pedido que lean directamente porque pues luego ocurre que se desaniman, ¿no? Leer directamente a Aristóteles es lo más rico que puede existir, pero ahí quien se desincentiva, ¿no? De decir, ya lo leí, no le entendí nada, no hay un TikTok por ahí para... Bueno, no llegan a tanto, ¿no? Un youtuber que, bueno, Amílcar hace YouTube Sí, y lo hace muy bien. lo hace muy bien, Sí. lo hace con gran rigor. Bueno, entonces me gustaría un poco recuperar algunas ideas que ha venido platicando Aarón, porque creo que dan en el clavo respecto de lo siguiente. Miren, incluso lo han dicho juristas consagrados, ¿no? Gustavo Zagrebelsky, que es un autor que yo creo que ustedes deben más o menos conocer, haber escuchado, que fue ministro de la Corte Constitucional Italiana y un profesor también de filosofía del derecho, que en un librito que se titula Derecho Dúctil, él refiere algo que siempre me gusta mucho como parafrasear. Lo verdaderamente importante del derecho no es lo que está puesto en la ley, sino lo que está detrás de lo que está puesto, ¿no? Y lo que está detrás de lo que está puesto, o sea, detrás de lo que podemos leer en los artículos, etcétera, pues son cuestiones más bien de carácter filosófico, cuestiones de carácter histórico, políticas, económicas, es decir, que el derecho, si nosotros lo desconectamos y nos quedamos con la pura norma, en realidad nos hemos quedado con la pura forma, lo hemos vaciado de los contenidos, ¿no? No lo logramos entender, porque, y ahí parafraseo nuevamente a Zagrebelsky, nos hemos convertido en unos simples técnicos del derecho, es decir, en unos meros operadores, unos meros aplicadores de la ley. Y obviamente
a mi juicio, mi entender, pues ese no es el propósito de formarse como jurista, sino el propósito de formarse como jurista es el de tener una visión muy humanista, muy completa y muy compleja a su vez de lo que el derecho implica. Y esto es identificar y conocer las relaciones y correspondencias, porque ahora que preguntaba justo Aarón, ¿existe o no una relación fuerte entre derecho y filosofía? Pues obviamente si me preguntan a mí que pues doy filosofía, pues ¿qué quieren que les respondan? No es que no diga que no, ¿verdad? Sería como autosabotea, me estoy autosaboteando, ¿no? Por supuesto, voy a responder que sí. Lo interesante sería preguntarle a alguien que se dedica, por ejemplo, al derecho penal, al derecho civil, a otras ramas del derecho, porque ahí es donde sí pudiéramos quizá tratar de decirles, de mostrarles razones, ¿no? De por qué es importante tener esta concepción filosófica del derecho, que otra pregunta que planteó, ¿no? Un juez debería tener conocimiento de Aristóteles, debería tener una concepción filosófica, no solamente técnica, que eso es, ya eso no entra en discusión, o sea, no entra en discusión que deba tener un conocimiento y un dominio técnico, eso queda fuera de duda, porque de lo contrario no podría fungir como juez, ¿no? Es decir, ¿qué esperaríamos de alguien que fuese magistrado, ministro, juez, jueza, etcétera, que no conociera ni las leyes, que no conociera la jurisprudencia, los precedentes, que no conociera el derecho internacional? Pues hay que Dios nos libre, porque sí, vaya, estaríamos en manos de quién, ¿no? Así que los aspectos técnicos quedan fuera de toda duda. Aquí la cuestión estriba en todo lo que no concierne a aquellos aspectos técnicos, que son justamente las cuestiones filosóficas, históricas, económicas, políticas y demás. Por eso en el curso, fíjate mi propuesta, nuestro temario va como sobre cuestiones más o menos de códigos deontológicos y demás, pero yo pienso, y se los compartí a ellos, digo, miren, ¿cómo vamos a entrarle a la lectura y a la discusión crítica de un ordenamiento que se llama Código de Ética para los servidores públicos federales, por ejemplo, si no tenemos la más mínima noción de las corrientes, los principales autores, los modelos de razonamiento ético, moral, etcétera? Tenemos que tener primero herramientas, armas para hacer una aproximación, una lectura crítica. Pues de lo contrario, lo que vamos a hacer es, a ver, chicos, léanse el Código de Ética de los Servidores Públicos Federales. Pues sí, está bonito y habla padrísimo y habla sobre virtudes y sí, pero se trata de tener una perspectiva justo crítica, ¿no? Entonces, creo que me voy a centrar un poquito más en el autor para justo iniciar este diálogo. Don Eduardo García Maínez, yo escribí hace algún tiempo breve, tenía un par de meses, 3, 4 meses, un articulito donde recuperé algunos de los grandes maestros del área de filosofía del derecho de nuestra facultad, entre ellos, pues, don Luis Recasén Siches, don Eduardo García Maínez, ¿no? Que tuvieron en común no solamente el tiempo histórico, fueron, digamos, en el mismo periodo profesores, sino que eran del Centro justo de Estudios. del Centro de Justo. Estudios Filosóficos, que se conviertan en Instituto de Investigaciones Instituto. Filosóficas, ¿no? Sino que además tenían temas afines. Eso es bastante interesante. Don Eduardo García Maínez va a Alemania a estudiar en la década de los 30, llega con justamente Mario de la Cueva, el doctor Mario de la Cueva, un gran laboralista de corte marxista, lo que lo vuelve todavía más interesante, ¿no? Es curioso, pero también aquí tenemos algunos autores que fueron de filiación filosófico-marxista, ¿no? Como el doctor Mario de la Cueva. Llega con él y va a estudiar con autores, por ejemplo, como Kelsen, en Viena, pero también como Nikolai Hartmann, con este gran filósofo precisamente de esta concepción ontológica de los valores, ¿no? Y eso le da una visión muy completa al doctor Maínez, que además deberíamos decir que el doctor Maínez sabía latín, griego, y leía justamente en griego y en latín las fuentes directas, que es algo que nosotros hemos perdido, ¿eh? O sea, nosotros ya no leemos directamente a Aristóteles en griego. El doctor Maínez sí leía en griego directamente a Aristóteles, y sus comentarios sobre la ética aristotélica están tomados del original, del griego, ¿no? Y así sus comentarios sobre algunas sentencias, por ejemplo, del piano, están tomadas directamente del latín, que eso es algo que nosotros hemos perdido. Curiosamente, es algo que, como dato biográfico, el profesor Maínez, muy joven, se inscribe primero a la escuela de química, por si no lo sabían, pero posteriormente se sale, o sea, no le gusta química, y se sale, se inscribe a leyes, a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y asiste a una conferencia
que dicta ni más ni menos que Antonio Casi, Caso. que es como el gran filósofo del periodo. ¿Sí? Estamos hablando de los años 20, de este periodo inmediato posrevolucionario, de esta gran efervescencia cultural, de esta cruce de los nacionalismos, ¿no? Entonces es un México muy, muy interesante, ¿no? De la construcción, además del Estado mexicano posrevolucionario, etcétera. Y luego de esta conferencia decide inscribirse, se matricula también en lo que sería ya posteriormente conocido como la escuela, la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela de Filosofía, para estudiar filosofía. Y luego se consigue la beca, se va a Alemania, regresa, ¿no? Y se vuelve profesor tanto de Derecho como de Filosofía. El doctor Maínez es profesor de ambas facultades, de ambas escuelas, ¿no? Y esta formación, esta visión, pues le da justamente esta concepción que a veces, y esto lo digo porque algunas obras del doctor Maínez pues son como de corte naturalista. Si uno lee sus trabajos que mencionaba, por ejemplo, Aarón, estos trabajos sobre la ética aristotélica, estos trabajos de los diálogos filosóficos tomados particularmente de Platón, hace un estudio bien interesante a partir de los diálogos platónicos, ¿no? Sobre temas de justicia, sobre temas de las virtudes, ¿no? Pero si lo leemos, por ejemplo, a Maínez, sus tratados sobre lógica, que la verdad es que no se han estudiado como debía ser. Deberíamos dedicarle más atención a alguien que tuvo resonancia más allá de nuestras fronteras. Es decir, don Eduardo García Maínez, junto con don Luis Recasén Siches, son los dos filósofos, uno trasterrado, llegado a México escapando del golpe de Francisco Franco, de la dictadura militar en España, ¿no? Venido a México, y el otro mexicano, ¿sí? Pero que son los más leídos más allá de nuestras fronteras y traducidos a otros idiomas. Los tratados de lógica de Eduardo García Maínez fueron importantes y tuvieron su impacto en las discusiones contemporáneas, en las discusiones de la época. Me explico, es decir, no eran autores que se quedaban aquí en la facultad y luego solamente los leían sus alumnos, ¿no? Sino era alguien que trascendía fronteras, ¿no? Eso entonces creo que nos da una imagen de la importancia que tienen estos autores. Preguntaba algo y ahora vamos a justamente a comenzar como esta parte de diálogo, ¿no? Ya dejamos el preámbulo. Preguntaba Aarón, ¿y ustedes qué es lo que piensan? ¿Cuál es el orden o cuál debería ser el orden de prevalencia, no solamente de saberes, sino de quehaceres entre, por ejemplo, derecho, política, economía, filosofía, ¿no? Que están, en mi opinión, absolutamente no se pueden separar, ¿no? Hay quienes podemos leer y decir, oye, pues la base, eso obviamente lo dicen juristas, ¿no? La base tiene que ser estrictamente jurídica. ¿Por qué? Porque las leyes construyen el marco normativo a partir del cual pues se puede desarrollar y ejercer tanto la economía como la política. Si no existe un marco de referencia legal, pues no existen como las reglas claras para que todas y todos podamos participar. Queda como el mundo más o menos salvaje, ¿no? ¿Por qué? Porque si confiamos demasiado en que la razón es la que gobierna las acciones humanas, pues andamos, creo que puede de pronto defraudarnos un poquito esto, ¿no? Pero, y la gran pregunta es si eso verdaderamente ocurre. Si no es que está ocurriendo que en realidad el derecho más bien obedece en muchas de las ocasiones a los intereses económicos y a los intereses políticos, y no es sino la objetivación de estos. Y la cuestión todavía quizá más ardua, ¿y la filosofía dónde la dejamos? Cuando justo la filosofía debería estar acompañando al quehacer legislativo, porque eso no lo decimos nosotros, es decir, hay de verdad una tradición justnaturalista vastísima. Regresemos simplemente, por ejemplo, a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tiene una propuesta súper, súper interesante respecto de que el legislador debe ser alguien que, digámoslo en términos coloquiales, haga esta traducción de los principios morales hacia normas de derecho positivo. Debe ocuparse de hacer esto, ¿no? Debe crear una norma que no aspire a que se realice algún día justicia, sino que la norma de suyo ya establezca pues las cuestiones básicas que posibiliten que haya justicia. ¿Me explico? Lo cual es un poco distinto. Si confiamos en que algún día haremos justicia, pues esa confianza puede quedarse en eso, ¿no? La expectativa y nunca ocurrir. En cambio, si decimos, no, la norma misma ya debe establecer una condición de lo justo, que lo haga factible, que lo haga viable, pues ya es algo distinto. Y es tarea y obligación del legislador realizar esto, pues ya la cuestión también cambia, ¿no? Que esta idea también, por cierto, está en Kant, en este yo les digo siempre cuando hablamos justamente sobre Kant, y me gustaría saber tu opinión, querido Aarón, es
a ver, que sale un poquito de Maynes, pero vaya. Pero está vinculado, sí. Pero en la introducción al estudio del derecho, Eduardo García Maynes, la distinción que realiza de normas jurídicas y normas morales, ustedes la tendrán muy presente, dice, las normas jurídicas son externas, bilaterales, coercibles y, ¿me falta una? Heterónomas, gracias, ¿no? En cambio, las normas morales, pues son todo lo opuesto, ¿no? Son autónomas, son incoercibles, son incoercibles y unilaterales, ¿no? Muy bien. Son como lo opuesto. Pero ¿de dónde Eduardo García Maynes lo tomó? Pues de metafísica de las costumbres. Ahí está justamente puesto por Kant, ¿no? La cuestión interesante es que ni Maynes ni Kant ignoran, por supuesto, que una cosa es una norma moral y otra cosa es una norma jurídica. Eso está clarísimo, no nos confundimos. Lo interesante es la afirmación kantiana que sostiene que si bien existe esta distinción, porque las normas jurídicas las crea el Estado, y por lo tanto derecho positivo significa que estamos obligados a su observancia, nos guste o no nos guste, en tanto que otras apelan a la razón y a esta interioridad y a esta espontaneidad, que son las normas morales, ¿no? Bueno, dice Kant que al final toda norma jurídica debería ser una norma moral. ¿Sí me explico? Ese es un punto bien interesante. Toda norma jurídica debería ser en última instancia o corresponder a una norma moral. Y uno puede pensar, oye, pues Kant era un iluso. No era un iluso, era un ilustrado, que es distinto. Sí confiaba en la razón, pero no confiaba ciegamente en la razón. ¿Por qué? Porque si recordamos, por ejemplo, Kant en esas reflexiones sobre la historia universal escrita en clave cosmopolita, justo le da al Estado un papel muy preponderante para que sea el medio a través del cual, creándose las leyes establezcan lo justo, condicionen la posibilidad de justicia, ¿no? Entonces, la responsabilidad de que haya leyes que constriñan a la realización de las virtudes que corresponde al final de cuentas a lo moralmente debido, pues corre a cargo del Estado y corre a cargo de sus órganos creadores de leyes. O sea, no está confiando en que nosotros de pronto nos volveremos buenos así como por inspiración y nos entra la bondad. Entonces, no, está atribuyéndole un papel muy importante al Estado y con ello pues a las leyes. Por ello esta afirmación creo que se entiende correctamente. En última instancia, toda obligación jurídica debe ser una obligación moral. Y es una lectura bastante interesante. Ahora, hay quienes, obviamente, desde una postura completamente distinta, que es la positivista, niegan esta relación precisamente a partir del tema de validez. ¿Por qué? Porque hay quienes, desde el positivismo clásico, tipo Kelsen, pues van a defender que la validez normativa no está condicionada por ningún criterio que no sea estrictamente formal procedimental. Dicho en otras palabras, la norma jurídica es derecho simplemente por ser resultado de un proceso legislativo. San se acabó. Oye, que la norma jurídica establece algo que es injusto, inmoral, eso en un positivista duro le tiene sin cuidado, porque al final de cuentas el derecho es una cuestión arbitraria, resulta de un acto de voluntad. Y ahí es cuando citaba justo al voluntarismo, ¿no? Que tiene este origen mucho más remoto. Eso lo retoma el positivismo y lo abreva de Hobbes también, ¿no? Y lo va a plasmar como el derecho es una cuestión estrictamente humana, es un acto de voluntad y en última instancia es una cuestión arbitraria. Esa era la visión del derecho que se tenía desde una postura estrictamente positivista formalista de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Lo peor que nos podría ocurrir hoy en día es que siguiéramos pensando que el derecho es eso. Cuando hablamos que el derecho debe tener otros criterios que le determinen validez, por ejemplo, nosotros ya estamos pensando en que haya ciertos principios que nosotros le denominamos derechos humanos y o derechos fundamentales. Léase, por ejemplo, artículo primero de la Constitución, principio de progresividad, principio pro homine, pro persona, ¿sí? O sea, ahí estamos ya en el enfoque de que, oye, el legislador puede crear una ley que sea absolutamente injusta, inmoral, contraria a la virtud. Oye, pues no, ¿por qué? Porque tenemos los derechos humanos y establece el principio de progresividad que no se pueden menoscabar, empequeñecer, sino que solo se pueden
incrementar, ¿me explico? Entonces, de pronto el legislador, aunque tenga la ocurrencia de decir, estoy pensando en una locura, por supuesto, esto no ocurre ni ocurrirá, ¿no? Pero estoy pensando, por ejemplo, oye, ahora vamos a imponer que ya no exista más libertad de expresión, o que la libertad de expresión esté acotada ya no únicamente al marco jurídico, sino que esté acotada a un reglamento que vamos a establecer donde no se pueda criticar a ningún personaje público, particularmente políticos. No puedes hacer memes sobre ellos, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí me explico? Pues uno diría, oye, espérate, ¿y qué libertad de expresión es esa, no? O sea, yo mientras no, con mientras lo que yo diga no constituya un argumento que violente sus derechos, a sus atributos de la personalidad, su derecho a la imagen pública, mientras esté perfectamente sustentado, correctamente fundamentado, etcétera, etcétera, pues tengo derecho a opinar y a decirlo, mientras no constituya además algo que sea agraviante, ¿no? Que sea denigrante o que de cualquier otra forma eh, cree una transgresión, ¿no? Entonces, justo aquí quiero centrarme, Aarón, para que platiquemos. ¿Qué piensas al respecto? Es decir, este es un diálogo que juristas, digo, sí, hay una discusión bastante interesante, pero justo nos interesa como esta postura filosófica, ¿no? ¿Cuán importantes son las virtudes y la ética para el derecho, pero no solamente a nivel de solo estudio, sino a nivel también práctico? ¿Qué opinas al respecto? Pero dijiste algo bien relevante, ¿vale? Y yo aparentemente no soy tan curioso, regularmente no hablo tanto de Kant y cosas así, pero a ver, por aquí hice una mención que son como los conocimientos como que tenemos generales a partir de conocimiento mínimo del concepto imperativo categórico. O sea, el imperativo categórico, que es un principio muy importante en la ética kantiana, lo que nos dice es que una máxima personal, para que sea justa, tiene que poder generalizarse, que va muy en esta línea. Entonces no puedes hacer una propuesta desde el punto de vista ético de algo que sea aceptable nada más para ti, Claro. pero para los demás no, justo complementándose con la segunda parte del imperativo categórico, que tiene un tinte personalista, ¿no? Que es la idea de cada persona como finalidad, ¿no? Entonces, fundamentado filosófico, en lo filosófico supondría que la ley, si fuese así, que pues, está detrás de todo. Esta es la época, en realidad es la época en que se germaniza mucho la reflexión filosófica también, va a la mano de que toda la parte axiológica es, las leyes parten del valor intrínseco de la persona, ¿no? No puedes saltarte eso es muy importante, ¿no? Y tienen que plantearse de manera que puedan generalizarse. Por ejemplo, no puedes hacer voy a poner un caso, dos casos como muy extremos, pero por un caso, ¿no se acuerdan? Hubo un candidato que se llamaba el Bronco, le decían el Bronco, ¿no se acuerdan de él? Era muy chistoso, a la gente le encantaba, pero la cantidad de tonterías que decían era incontables, ¿no? Pero a la gente le encantó. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan su propuesta de cómo castigar a los rateros? Vamos a echar las manos, ¿no? Y a la gente le encantaba escucharlo, decía, pues, o sea, me caen mal los rateros, pero tampoco voy a comprar la máxima de Bronco, porque aparte de todo, viola básicamente un derecho básico que es bueno, ya para empezar, primero hay que probar que es culpable, ¿no? Y ahí está la presunción de inocencia. Pero aparte de todo, no hay o sea, al menos en el mundo occidental en el que estamos, sería impensable una ley que apruebe cortar manos, ¿no? Y es donde hay que apoyarse tanto en la parte práctica. Esas son cosas que yo siempre digo, qué bueno que trabajé con abogados, porque aprendí otras cosas. Yo, o sea, justo el tema de cosas de leyes internacionales, me puse a estudiar algunos de el montón de convenios internacionales que tiene México, y muchos son de derechos humanos, y hay uno específica que es sobre la no tortura, ¿no? Contra la tortura. Entonces, o sea, solo en la imaginación de un político ahí demagógico cabe decir en público que van a cortar manos, ¿no? Porque viola todos los principios y toda la base ontológica, ¿no? Está la parte de ontología, que es lo que estamos suponiendo que es el ser humano, la antropología filosófica, y que lleva de la mano los derechos que asumimos que tiene intrínsecamente. Entonces sí puedes poner un castigo ejemplar, pero no vas a cortar manos, ¿no? Claro. Ese es uno, ¿no? Otro extremo, por ejemplo, es muy viejo. ¿No se acuerdan ¿saben cómo lo que pasó con Iturbide? Con Agustín de Iturbide, lo fusilan en Padilla, ¿no? Pero ¿saben cómo estuvo específicamente la ley que implicó que lo fusilaran? ¿Sí conocen ese dato o no? Es una contradicción jurídica, ¿no? Porque no puede ser una ley específica para una persona, ¿no? O sea, literal dijeron a Agustín, como decían don Agustín de Iturbide, si pisa suelo mexicano se le va a fusilar por traidor a la patria. O sea,
Si hubieran dicho al traidor a la patria se le va a fusilar, eran leyes del siglo XIX, ¿no? Pero entonces tiene que ser para cualquiera, no una ley específica para perseguir a una persona. Eso ya es otra cosa. No, no, eso no es derecho, es otra cosa que no sé cómo lo llamaríamos, pero no es derecho, Tipo de ¿no? venganza, más o Un tipo menos. de venganza es utilizar las instituciones para Claro. perseguir a personas específicas. Y uno diría, es que eso no debería pasar nunca. Quién sabe si pasa o no en la vida real, es el otro problema, ¿no? El problema es que a veces perdemos ese hilo y la fundamentación filosófica lo que trata ahí sí, pues trata de ser general, ¿no? Claro. Yo pero digo, no hacemos ética para uno mismo, hacemos ética pensando en que sea aplicable a cada persona, ¿no? Por eso tiene que pensar muy bien qué es lo que va a suponer, Ujú. que sea aplicable. Y aparte otro rasgo importante es que suele ser muy concreta, no puede ser como una lista enorme de descripciones y deberes. En realidad, por eso hay una distinción ética entre los que trabajan ética del deber y los que trabajan ética de las virtudes. Ha habido intentos de conjuntarlas que no han salido muy bien porque son de base distintas, ¿no? Claro. Pero en general, sobre todo decías la opción del Estado, que es muy importante, pues como dice, efectivamente no está para hacer que nos queramos, está para hacer que funcionemos en lo civil, ¿no? Y para que funcione en lo civil tiene que tener una serie de principios muy claros, que principalmente, yo creo que ustedes lo tienen mucho más visto, el tema de las libertades negativas, que es, el Estado no te debe decir qué hacer, solo te pone las condiciones para que te desarrolles personalmente, ¿no? Y castigue dentro del ámbito de lo civil, ya el ámbito de la conciencia es otro asunto, ¿no? Que viene muy de esa época, ¿no? Ujú. Entonces, sí es importante, por eso yo lo encontré en el trabajo con me pasa ahora, pues siempre que en los cursos de filosofía de México, cuando doy la parte de siglo XIX, cuando se empieza a conformar el Estado mexicano, siempre sale todo esto. Entonces, les digo, tengan mucho cuidado, no confundamos y hay que entender los límites del Estado en la teoría clásica. O sea, el Estado está para hacer una cuestión estrictamente operativa, ¿no? Yo te lo digo muy extremo, no va a ser que nos queramos y tampoco estamos obligados a querer al prójimo, pero sí estamos obligados a tolerarnos, ¿no? Y a poder convivir en un orden legal en que todos podamos seguir, esto también lo decía Hobbes, lo vamos a seguir todos porque a todos nos garantiza lo mismo, ¿no? Entonces sí, ahí va de la mano, que escuchaba lo que decías, y evidentemente creo que muchas de las preguntas que hagamos vienen desde donde lo plantamos. Obviamente nosotros empezamos por la base filosófica, pero sin duda en algún momento de tu discusión tienes que empezar a conectarlo con otras cosas. Yo pienso en la parte de la investigación, que es lo que hacemos nosotros principalmente. Yo fundamentalmente soy profesor, yo no litigo, no hago nada de este tipo, ¿no? Pero cuando hacemos investigación, obviamente lo que haces es que, pues yo creo que el mismo tema te va dando pautas. Por ejemplo, empiezas con, no sé, a mí me pasó cuando estudié el tema de conservadurismo mexicano, pues empecé leyendo a Lucas Alamán, luego empecé a leer a Burke, porque tenía que estudiar a Burke, me tuve que leer muchísimos autores del siglo XIX mexicano, y poco a poco, como que cada tema te va como dando pautas. Eso es algo como algo que desarrollas con los años de investigación, como que vas intuyendo, bueno, ahora tengo que apuntar hacia acá, ahora tengo que apuntar hacia acá, y a mí me pasó que tuve que ver algo que nunca había hecho y se me quedó el hábito, leer leyes, ¿no? Entonces tuve que empezar a leer la Constitución del 24, la del 36, la del 57, la del 7, y se me quedó el tema, porque ahora, por ejemplo, en el curso que se da de Cosmovisiones de los Pueblos de Abya Yala, que parece que no tiene nada que ver, tiene que ver mucho, porque, por ejemplo, yo siempre les digo a los alumnos, leanse los dos primeros artículos de la Constitución, y hay algo que yo a lo mejor estoy mal, pero creo que es una posible contradicción, porque al mismo tiempo quiere hacer una fundamentación de derechos humanos y al mismo tiempo una de esos y costumbres, por una cuestión del indigenismo histórico en México. Entonces, o sea, claro que hay que trabajar con otras ramas, ¿no? Y lo más importante, pues, tener como pues, este tipo de acercamientos, porque de repente, o sea, pensemos, ¿no? Cosas sobre las que yo he leído, tema de es que tienes personas que acaban en la cárcel porque no tienen un traductor, ¿no? No tienes a alguien que habla la lengua del lugar. Entonces, ahí sí creo que evidentemente tendrá que ser una cuestión legal que diga, tener personas especializadas que hagan la traducción, porque una persona se puede ir a la cárcel por algo que no era, ¿no? Claro. O a lo mejor a lo mejor sí tenía que ir, pero por otra cosa, ¿no? O cosas de este tipo. Entonces, sí empieza a volverse una cuestión mucho más multidisciplinaria, pues para poder hacer un orden. Yo por eso lo hablaba más como de un orden legal, que es el que nos atañe a todos. No sé si va por ese lado. Ahora, si te vas de lado, pues la base, o al menos pues es, todos leían a Kant. Y creo que todo el mundo lo ha seguido leyendo por buenas razones. Es un autor importantísimo, pero sobre todo por eso, porque aspiraba a plantear muy en la línea del trabajo, de algunos de sus trabajos, de una fundamentación lo bastante dura que pueda sobrevivir a cualquier discusión posible, ¿no? Sí, es correcto. Ujú. Pues abrimos la discusión. Si ustedes tienen preguntas, adelante, pueden hacer uso de la palabra o Ujú. levantar la mano.
Solo no se amontonen. ¿Alguien quiere preguntar algo? Críticas, Adelante. con toda Valquiera. confianza, con toda confianza. Va a dar un examen. Académicas, examen por ahí, andar en otro lado. Y yo quisiera, pues, preguntar algo que podría ser una pregunta que no sé si hubiera una respuesta que se le hacia alguien de Quito. ¿Cómo fue que nos separamos tanto? ¿No? Porque, pues, recordando y haciendo un paper la otra vez acerca de un episodio particular de la facultad, pues yo era un maestro que eran instituciones de derecho, que eran pues tiempo completo en derecho, pero que en realidad sus clases estaban en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. El propio Recasén Siches, ¿no? Pues Maines, ¿no? Que fue además director de allá. Wenceslao Roses. Wenceslao Roses, que fue un gran maestro de derecho romano, que hasta hablaba de derecho romano y marxismo. La verdad es que sí, estaba poniendo que pusieron en Heraclius, ya eso, de derecho romano y marxismo, ¿no? Esta de Wenceslao Roses, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que nos separamos? Y esa separación a nosotros en derecho nos ha costado mucho epistemología. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues esa separación nos desvinculó de cierto rigor y, por ejemplo, eso lo explica muy bien un colega nuestro que es Raimundo Espinosa, que también estudia filosofía, que él habla acerca de la filosofía del derecho de los juristas. Dice que básicamente no es filosofía del derecho, ¿no? Hacen otras cosas, pero no es filosofía del derecho. Entonces, pues yo quisiera ver si tenemos alguna pista de cómo se dio esa separación, que no solamente es una separación epistémica o ideológica, sino que también fue física, el muro que pusieron ahí y que nos divide ahí en el edificio de frente. Pues no sé si hay alguna pista que no existía de esa separación o cuál fue el motivo como en los Simpsons, ¿no? De separarse a mes malo de bar. Nosotros somos de mes malo. No. Como está como cuando salen los jugos y hacen un muro de basura, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando salen los jugos Bueno, yo voy a responder desde lo que yo creo, lo que conozco y lo que entiendo es de la filosofía, ¿no? Aquí no puedo opinar de lo que pasó aquí, pero creo que, a ver, en parte hay una suerte como de prejuicio que habría que empezar a cuestionar seriamente, ¿no? Como si hubiera una especie como de diferencia casi ontológica y enemistad casi natural entre filósofos y abogados, y creo que es absolutamente ficticia, ¿no? Ahora, tiene que ver, en mi opinión, con cierto deber ser raro que le hemos asumido a la filosofía, pero que la ha afectado en general, no nada más en la relación con el derecho, sino casi con el resto del mundo, ¿no? Entonces, porque pensamos que la filosofía debe, a ver, pensamos, entiéndase como gremio, ¿no? Asumimos que la filosofía debe ser de izquierda, ¿no? Lo cual no sé si es necesariamente cierto, creo que cada quien puede tener la afiliación política que se le pegue la gana, mientras sea una persona decente en el público, ¿no? Pero hemos asumido que la filosofía tiene que ser de cierta manera. Entonces, pues, pensamos que hay que ser antisistemas, y hay que ser anarcos, y hay que ser anti todo, ¿no? Y eso también nos ha costado a nosotros, como les decía aquí, el problema es que de repente pensamos que la filosofía tiene que quedarse en un plano tan abstracto que no sea aterrizable. Y yo creo que no, o sea, sí tenemos que pensar, podemos pensar la cosa si quieren como más progre, más alternativa, más inclusiva, todo lo que le queramos poner, pero si la pensamos en el mundo utópico no va a servir. O sea, tiene que ser pensada de una manera que tenga posibilidades de hacer una ley real que sea presentable. O sea, pienso una cosa tan básica como que se pueda presentar como una propuesta de ley, o sea, contacta a tu diputado regional, ¿no? Y que efectivamente, oye, sabes que tal propuesta, o bien, si pides una cosa que contradice cosas evidentes de la base legal, pues te van a ignorar, ¿no? Ahora, si la sabes presentar entendiendo que atiende a derecho común, pues creo que tiene mucho más lógica, ¿no? Entonces creo que va por ese lado, ¿no? Ahora, también hay otro tema que va en los planes de estudio. Nunca damos mucha importancia a entender la importancia de los planes de estudio, pero el plan de estudio nos dice lo que, no que lo sea así, sino nos da una interpretación sobre lo que es y lo que no es cierta, y lo que no es cierta disciplina. Les pongo un caso, si hay una materia que no estudiamos en la carrera, pues ya se perdió nuestro horizonte mental y ya pensamos que no entró ahí, ¿cómo es no está ahí, no existió en mi mente, no existió, ¿no?
Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen los planes de estudio y el hecho de que las omisiones a veces sean como tan marcadas es peligroso. Por ejemplo, nosotros ni por error tuvimos una materia de filosofía del derecho. Entonces, si uno quería aprender filosofía del derecho, lo aprendía por su cuenta, ¿no? O tenemos unas materias que cada cierto tiempo se reforman los planes de estudio. El caso de filosofía de letras es que tarda mucho. Apenas se reformó un poco, o sea, no crean que demasiado y va en proceso, pero sigue el mismo plan de estudios desde que yo era alumno. Empezó en el 99, cuando me tocó estar en CSH en ese tránsito cuando fue la huelga en el 99 para pasar a primera generación de la carrera, ya en carrera, de primera generación poshuelga. Entonces, pues no es que se haya reformado tanto y hasta donde sé, en la nueva reforma tampoco va a tener filosofía del derecho. ¿Por qué razón? Ahí es una cuestión académica más de fondo. Quienes hacen los planes de estudio, pues tienen sus sesgos, ¿no? Evidentemente, ¿y qué sucede? Pues los planes de estudio son como una lucha en la cual cada quien quiere meter sus materias, ¿no? Dar un lugar prioritario, nadie queda contento, ¿no? Todos sienten que le falta, obviamente todos quisiéramos No se más ocurre lo materias, mismo. todos quisiéramos más materias, y obviamente, ¿qué haces? Pues las que tienen menos como entrada son las que tienen profesores menos influyentes, ¿no? En la conformación del plan de estudios. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que hasta ahora no ha llegado alguien con el peso académico lo bastante fuerte en filosofía para decir, tiene que traer filosofía de derecho, por lo menos optativa, ¿no? Y eso, por ese lado hemos perdido también nosotros. ¿Dónde? En filosofía política, pero bueno, allá tiene una libertad cultural más grande que aquí. En filosofía política sí suelen ver, por ejemplo, la filosofía del derecho de Hegel. Ajá, Ronald Dworkin, por ejemplo. sí, sí. Estaban allá en La doctora Paulette Dieterlen Lo daba esos trabajaba, autores, ¿no? sí, trabajó mucho tareas de la justicia y demás. Pues pero ahí el problema, estás hablando de un tema dentro ¿no? O sea, por ejemplo, ese problema yo creo que cualquiera que haya estudiado ya sea solo escolarizado, siempre tiene la sensación de que faltaban cosas, ¿no? Entonces siempre tienes que completarlo por tu cuenta. Y justo también como no está se vuelve como se expande el problema, como no está dentro del plan de estudios, pues tampoco empieza como a fomentarse quien la estudie, ¿no? Y realmente, ¿qué sucede? Materia que no se ve en la carrera, materia que ya no vimos, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos, Sí. salvo que tengas por ahí el interés por tu cuenta y empieces a verlo, pero se van perdiendo, ¿no? Entonces, les pongo el caso, si ustedes no si, no sé, no pasen, esperemos que no. Un día alguien, el siguiente plan de estudios de derecho, no sé cuándo van a hacer uno nuevo, ¿no? Decide que quitan Filosofía del derecho. de filosofía al derecho, porque pues no, o sea, Ahorita van a no, decir, no es, "Yo impor- que-". no es importante por tal razón, ya cada quien tendrá su justificación válida o inválida, ¿no? O mejor o peor argumentada. Entonces, gana la que lo quita, y sucede que las siguientes generaciones ya no van a saber ni qué es eso, salvo por un nombrecito en un libro que leyeron, ¿no? O decían cambiarle nombre a un auditorio, ¿verdad? Quitamos. Entonces ya, se lo cambiamos y ni se enteran quién es Antonio Caso. Son cuestiones que a lo mejor uno dice, ahí no son tan importantes. No, uno las entiende en la medida que va conociendo más a fondo todo el mecanismo que es una universidad. Entonces, por eso sí es bien importante lo que se incluye, ¿no? Creo que va por ese lado, ¿no? Y los prejuicios, o sea, no sé cómo nos vean a nosotros, pero también seguramente no nos hemos hecho de la mejor fama como facultad, pero sí es cierto que, o sea, sí, y es una labor bien importante, se lo decía al principio. Creo que los filósofos tenemos que empezar a tomarnos mucho más en serio la imagen que dejamos al mundo, ¿no? Porque el hecho de que se piense que no somos más que un montón de marihuanos es muy grave a largo plazo. Es gracioso al principio, ¿no? Yo me lo tomé, tenemos una broma interna, filosofía atrás le decíamos filosofía y hierbas, no sé si lo conocía, Y el ¿no? aeropuerto. Ajá. Después, con los años pierde la gracia porque ya repito, oye, espérame, repercute en una imagen general de la filosofía. Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de estar diciendo, o sea, yo puedo ir por la calle y de este señor quién sabe qué hace, ¿no? Entonces, la gente no se imaginaría que me puse a leer un libro completo de Maynes para poder hablar, para escribir 10 páginas, ¿no? Entonces, pensarían más que lo que hacemos es todo lo que se supone que se hace en la Facultad de Filosofía, y realmente lo peligroso es que el fondo real del trabajo filosófico que es mucho. O sea, siempre digo, el que se quiera dedicar profesionalmente a la filosofía es muy bienvenido, pero prepárese a que va a trabajar mucho. Miren, el día normal para el profesor de filosofía es dar su clase, tener una lista de tesistas nuevos porque se van haciendo en fila, cada semestre van surgiendo nuevos, preparar tus participaciones de eventos, organizar tus propios eventos,
escribir para el SNI, dictaminar cosas que te piden, y así cosas que se van sumando una tras otra, lo que todos los profesores conocemos, y sacar un poco de tiempo para tu vida privada. Y así se nos van los años, ¿no? Pero eso se pierde, no se dice, justo por pues, una mala fama que hemos dejado usar, ¿no? Creo que realmente lo que habría, y eso se va a arreglar en la medida que empezamos a dialogar, porque pasa en otras ramas, ¿no? Por ejemplo, yo creo una rama que ha crecido mucho en los últimos años, que es, por ejemplo, la bioética, ¿no? Entonces, la bioética fue muy inteligentes los de ética, ¿no? Empezaron a dialogar con científicos, con médicos, y nadie tendría una mala imagen de alguien que hace bioética, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que hacer lo mismo, tendrías que hacer lo mismo, empezar a dialogar más, por ejemplo, con los abogados, ¿no? Porque yo lo pensé, yo sinceramente dije, a ver, puede que me vaya horrible, porque a ver si no digo una completa tontería, no me ha ido mal hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, pero es decir, y va pero de un compromiso mutuo, ¿no? Que, por ejemplo, la cosa de no tener plaza me ha hecho trabajar en muchos lugares. Entonces, me ha hecho trabajar con médicos, por ejemplo, también. Y yo aprendí algo, había que trabajar con respeto con cada carrera distinta, ¿no? Y, por ejemplo, yo digo, uno como filósofo llega a otras carreras de las que no es especialista y, sin embargo, tiene que tomarse en serio aprender de qué va, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve que aprender algunas cosas básicas pues, a nivel teórico de la medicina para poder dialogar con médicos, ¿no? Tuve que aprender cosas de derecho general, o sea, muy generales, para poder darles algo decente a los abogados y así, ¿no? Entonces creo que va de la mano de tener un respeto mutuo como profesionales, que es lo que estamos formándonos, pues, para tener un diálogo que nos dé a todos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ahorita, bueno, considerando que son estudiantes de la clase de técnica profesional de jurista, eh, yo sí encuentro, bueno, yo primero estudié historia y luego estudié derecho. Entonces, cuando entré a derecho me dije, no veía filosofía en todos lados. O sea, así de inicio, yo llegué y me di cuenta que vayamos nada más a la determinación del concepto de qué es derecho. A ver si se acuerdan cuál es. Lo de normas, sí. El comportamiento del hombre en sociedad. Regulan, bueno, regulan, porque lo imaginamos como lo que los doctores decían, con el deber ser. Y muchas veces pues, se pierde esa noción entre la relación de lo que debe ser, lo que hacemos. Pues también nos da para pensar demasiado en quiénes están a cargo de, pues sí, ¿no? De todas estas normas, lo platicábamos hace un rato en términos de los jueces, si están debidamente capacitados para llevar ese tipo de cargos. Yo creo que ahorita como generación de abogados nos corresponde hacernos estas preguntas. Más que hacernos estas preguntas es de, bueno, yo a partir de lo que conozco, ¿qué puedo hacer? Me parece muy interesante que con el tema de bioética, porque por clases de obligaciones, pues llegaban los casos, ¿no? Bueno, llega una persona que la opera mal, más que este lugar, y decían, bioética. ¿Cómo puedes afinar cosas en tu mente? Empieza a utilizarse, va como, sí, o sea, va muy por hora, ¿no? Encuentras muchas soluciones. Yo creo que el ejercicio filosófico nos ayuda a tener ese pensamiento crítico, pero no nada más para juzgar lo que está bien o mal, sino para dar una solución práctica a lo que nosotros como abogados se supone que tenemos que hacer, ¿no? Que es procurar a la integridad de las personas, hacer un marco de legalidad, un marco de legalidad que sea coherente entre todos nosotros. Y en esta discusión que hacemos entre filósofos y abogados, pues vamos a pensarlo desde este punto de vista. Somos la UNAM. ¿A quién le conviene que no estemos juntos? ¿A quién le conviene eso? Imagínense, o sea, obviamente un abogado se tiene que concentrar en el derecho positivo, estudiar las leyes, saber códigos, saber cómo ir a las instituciones a aplicarlo. Pero detrás de eso hay huecos que no puede abarcar el abogado. Entonces, ¿en quién se tiene que apoyar? En el que tiene el tiempo de investigación para saber decir, por aquí no, por aquí te estás presionando como abogado, pues vamos a solucionar esta manera. Porque de hecho yo estudié en una maestra. Me parece muy bien aterrizada esta pregunta del doctor Walter. Pues, aquí, ¿en qué momento nos separamos? ¿Y por qué no volver a unir? Si se supone que ambos estamos trabajando por el
bienestar de un país es más humanista, ¿no? Porque yo no veo ahorita que el gobierno cumpla con esas ¿no? Veamos por el tema de la gasolina. Pues que compren más allá de que si apoyamos a mal partido, hay que ver la vida diaria. Nosotros como abogados, no comprarnos como que esa falsa ilusión de que eso ya está dado para nosotros. Veamos cuánto tiempo se tardan y, bueno, no sé si ahorita están trabajando de pasar, cuando vas a hacer algún trámite, te tardas horas, pero cuando te das cuenta que pues, no llegas con cierto regalo, y si no llegas y no respondes, o sea, son muchas cosas que nos competen entre filósofos y abogados, pero como ya empezábamos a hacer invitación a los compañeros de la clase de ética, que se pongan a pensar un poquito en qué no estamos tan separados filósofos y abogados. Porque ven en todos lados, en derechos, si tenemos que educar a derecho mercantil, y está la filosofía, ¿por qué? Porque estamos también de economía. Alguna vez llegué a trabajar en la economía pública y yo dije, pues usted trabaja aquí porque son funcionarios de la materia. Y pregunto y me dice el profesor, ¿sabes qué? El corredor 91. Tú estás aquí porque estudias filosofía, era un derecho. Pero porque precisamente como abogados debemos dar pasos un poco más para investigar sobre todo nuestras leyes, pero investigarlas a fondo. Se relaciona también con las jurisprudencias. O sea, analizar cada caso y ver el deber ser. O sea, este tema también de las jurisprudencias y todo el término de esto mencionado también. Si México en algún momento fue grande, pues fue por quién, y en qué momento. Nos quedamos, por ejemplo, ahorita también de la justificación. Y todos dicen, ¿por qué los abogados no proponen una ley para que se regule la entrada de los choques? Y los 1930, la ley para que se mantenga el control del ingreso de estadounidenses. Y ahí viene las dos posturas, izquierda o derecha. Quienes hicieron que se aboliera esa ley fueron los radicales izquierdos, los conservadores. No estoy apoyando a partido, pero hay que ver lo coherente de la norma. Y pues, ya sobre todo, qué bueno que surgió esta invitación entre el doctor Aaron, la Facultad de Derechos. Creo que es muy rico poder compartir este tipo de pensamiento. O sea que hay que darnos a la tarea de no ver a la filosofía como me decían, es que yo no soy vago. ¿Verás cuántas horas estamos leyendo? Poder tener por ahí un Y pues, ¿eso cuál es el colmo? Y cada vez entender que estás más lejos de entenderlo. O sea, que es la peor parte, que estudias y estudias. Y creo que ahí está lo que decía Sor Juana, ¿no? Entre más estudias, más medio, vas bajándole tantito a la ignorancia nomás, ¿no? Porque vas viendo lo que te falta, ¿no? Es como lejos. Uy, es de no acabar, ¿no? Y ahorita les voy a contar algo que va con esto. Sí, bueno, gracias, Leslie. Ahorita voy a contestarles algo. Sí, por favor. Todos nosotros, y más chicos de segundos semestre, que creo deberían de retomar todos estos diálogos para reflexionar y ponerse a estudiar en filosofía, ¿no? Porque en muchas ocasiones creo que uno de los problemas es que, y probablemente me escuchen mal, pero el abogado siente que es todólogo y sabe su propia opinión. Ya lo han mencionado, ¿no? De que es que el abogado crea su propia ética, su propia metodología, su propia filosofía, y entonces deja a un lado las otras disciplinas, la filosofía, que más allá de ser una facultad que está hermana con nosotros, también súper alejada, y en muchas ocasiones, quiero pensar que en la mayoría, nosotros como alumnos, ¿no? Abogados, tenemos la noción errónea de que la filosofía nada tiene que ver con el derecho del cual es incorrecto, ¿no? Porque desde el primer semestre nosotros ya nos introducción a la teoría del derecho y como ya comentaba Leslie, desde el punto número 1 hay filosofía.
tan solo veamos quién fue el autor de esta gran obra, ¿no? De introducción a la teoría del derecho. Nos vamos a hacer dos semestres con ética, oratoria, después nos vamos con metodología, y algo que también me llama la atención, no solamente de esta facultad, también lo puedo observar de lo que nos comentó al principio, ¿no? Que la materia en sí de filosofía del derecho, que siento que nos podría dar las bases de pronto para nosotros poder tener un razonamiento crítico y entender la materia, la profesión, ¿no? del derecho, que es completamente apegada con la filosofía, se da en los últimos semestres de la carrera, ¿no? Aquí en la facultad, en nuestro plan de estudios, la materia de filosofía del derecho se da en séptimo semestre. Un semestre ya avanzado, en donde ya se dieron muchas de las materias teóricas procesales y que existen o pueden existir estas lagunas si no se tiene un razonamiento lógico formal, ¿no? que nos ayude a complementar, obviamente, la teoría con la práctica. Entonces, bueno, esa era una de mis intervenciones, porque es muy raro que nosotros no estudiamos la filosofía cuando desde el punto número 1 no estudiamos qué es el naturalismo, qué es el positivismo, qué es la ética. Entonces son cuestiones que a veces los alumnos dicen, es que para los tribunales, como para hacer alguna delación, no vamos a ocupar la filosofía, pero en la cuestión pues realista, yo creo que sí. Y una de mis preguntas para usted sería, ¿cuál podría ser el concepto que usted nos pueda dar como filósofo, pero que también ha tenido un acercamiento pues próximo, directo con nuestra profesión? Vea, ¿cómo te llamas? Carla, ¿verdad? Carla, muchas gracias. A ver, mira, lo primero, ese vicio lo tienen todas las carreras, ¿eh? No, creo que ese mea culpa no lo podemos aplicar todos, porque tenemos el error de creer que el ego de cada la profesión es pensar que somos autosuficientes. Entonces, no son culpables únicos, lo tenemos también nosotros, ¿no? Pero yo recomendaría algo, a ver, yo creo que es, primero, estar abierto a estudiar mucho. El estudio tiene que ser una vocación permanente en la universidad. En el caso de los de filosofía, les digo que ya ponerse a estudiar ya ni siquiera tendría que ser algo que les digamos, ya tiene que, ya yo pienso, yo conservo la tradición de traer el librito en la mochila todavía, que loco hacen PDF, pues yo les ya tomó clases conmigo, entonces sabe que yo soy como muy a la antigua todavía en muchas cosas, entonces yo sí tengo mi librito que subrayo y cosas así, ya anti-ecológico si quieren, ¿no? Pero pero el punto es ser abierto a estudiar todo lo que se pueda, ¿no? Y otra cosa, y eso nos lleva también a entender, cuestionar nuestros métodos. Es decir, de repente, a ver, yo pongo un caso, a ver, los problemas se puede, cualquiera, ahorita voy a poner un ejemplo muy breve para que entiendan, un problema cualquiera que nos atañe a todos, tiene cuestión jurídica, tiene cuestión biofilosófica, tiene cuestión científica. Se va a poner un caso. Yo le decía, por ejemplo, a mis alumnos de medicina en algún momento, o sea, un día les va a llegar, le digo, no me hagan caso ahorita, pero un día les va a llegar. Y está llegando, les decía, un día puede que ustedes ya van a tardar muchísimo en titularse y van a ejercer. Entonces un día les va a llegar una persona que ya sabes que me quiero hacer una operación, por ponerles un caso, de cambio de sexo, ¿no? Es una persona jovencita, de 16 años quiere, ¿no? Les dicen, bueno, le tenemos el aval de que todavía es menor de edad, ¿no? O sea, porque es controversial, es el tema de filosofía, por ejemplo, biótica, pues es que muchos problemas son bien difíciles de resolver, ¿no? Entonces yo les digo, ¿a poco? Pues, luego, va a chocar con tus convicciones, ¿no? Tú, pues, o con cosas que quieras hacer, o que no te gustaría hacer, ¿no? Como médico, ¿no? Pero esa persona a lo mejor apela a que tiene el derecho. Entonces digo, si es chiquito no tienes problema. Ya de más de 18, cada quien es responsable de lo que hace. Pero no sé si han escuchado el otro día que había una propuesta, creo que de Movimiento Ciudadano, de bajar la mayoría de edad, que pudieran votar a los 16. ¿No lo escucharon? Digo, el mal hábito de ver noticias, claro que, y eso afecta mucho porque quieren cambiarlo para que voten personas más jóvenes. Entonces, si bajas la minoría de edad, o sea, ahora siempre digo, piensa mal y acertarás. Entonces, pero hazlo con el método correcto. Verlo como, a ver, por este lado implica esto, por este lado tiene este problema, y así empieza a ser como tu lista de potenciales problemas de tu pregunta. Y te vas a topar que si te bajas la minoría de edad, nos vamos a meter en un montón de problemas de todo tipo, ¿eh? Fácil, a ver, yo les pongo un caso. La otra vez yo les pongo un reto a los alumnos. Les digo, a ver, por ejemplo, yo les digo, se los pongo en plan reto. Yo lejos de bajarla hasta la subiría. Yo les diría,
porque ya está estudiado científicamente, pues hay que estudiar hasta el cerebro ahora, ¿no? Entonces, estudiar el cerebro, pues lo que hacen la gente que estudia el cerebro. Entonces, ya está estudiado que las personas, es cuando uno crece, acaba de medio crecer. Entonces, hasta por los 24 años más o menos ya se desarrolla tu lóbulo frontal y ya tienes más o menos capacidad lo que decía Aristóteles, de deliberar. Entonces, ya puedes más o menos entender bien tus decisiones. Entonces, ya eres autónomo, decía Kant, ¿no? Pues, pero si la bajamos más, ¿no? Y piensa en todo el montón de problemas a los que vienen, ¿no? Pues, por ejemplo, la noticia, ahorita te voy a hablar, la noticia que vemos, un jovencito de 15 años va y mata a su maestra en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo lo juzgas? Porque es menor de edad, o sea, tiene un montón de problemas que sí atañen a cuestiones de antropología, filosofía y demás, y la clave me parece está en el método correcto, es decir, ese problema, si me lo planteo de este lado, no me lleva aquí, si me lo tiene esta otra implicación y esta otra implicación, y lo empieza a ver de una manera más holística, ¿no? Sí, por favor. Podemos ver una omisión metodológica de la estabilidad que al final depende de la filosofía del derecho. Claro, y que nos lleva a otro, por ejemplo, que es un tema que estoy viendo con los alumnos que estamos viendo filosofía del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, le digo ahora, pues estamos viendo cómo se construye el sistema representativo. Entonces yo escuchaba con horror, ¿se acuerdan cuando Noroña decía que el equilibrio de poderes no era necesario? Y yo decía, pues perdón, este señor sabe sentir más inteligente que Montesquieu, pero el Estado en su concepción original, para eso hay que irse al espíritu de las leyes, sabemos pues que había una razón por la cual, para que no fuera un despotismo, necesitábamos un equilibrio de poderes que garantizara libertades, etc., ¿no? Lo que una persona con algo de filosofía política más o menos entiende, ¿no? Pero, o sea, el problema es que de repente le acumulas mucho a uno, ¿no? Entonces, y ya te lleva a otro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes? ¿Sigue siendo democracia? ¿Tienes una oligarquía? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, realmente, en el fondo, sí es muy importante, pues que empecemos recomendación es a pensar en todos los canales posibles, ¿no? Si el problema, por ejemplo, ustedes lo ven desde derecho, pero en su caso sería, ¿y eso qué afecta en la noción de persona, ¿no? Eso qué afecta en la cuestión de derechos, ¿sí? ¿No? Nosotros tenemos que empezar a pensar eso, bueno, si esa ley entra, ¿qué supone o qué está presuponiendo, ¿no? A mí, por ejemplo, el tema a lo mejor tengo un tiempo como de esas cosas que cavila uno solito, pero me empiezan a llevar a otra cosa. Para mí el tema de mayoría de edad se está volviendo un tema serio, ¿no? Que es legal, pero tiene otros temas, ¿no? Porque cuando uno lee noticias se encuentra cada vez peores, ¿no? O sea, ya te das cuenta que, pues yo pensaba una persona de 15, 16 años, pues lo peor que puede pasar es echándose unos alcoholes y ya, ¿no? Pero ahora ya lees noticias en las cuales matan personas, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿y cómo haces para hacer un castigo justo? ¿No? Porque hay huecos legales que permiten que esa persona salga, ¿no? Pero ya estás hablando de personas muertas, ¿no? Entonces, gravísimo. Entonces, sí, efectivamente, sí vale la pena empezar, yo creo que a repensarse muy a fondo, pues, ¿qué país estamos haciendo? ¿No? Y si efectivamente lo estamos, como decía aquí, a lo mejor mi crítica era más a la clase política, ¿no? Que siempre me gusta hacerla, que si efectivamente están entendiendo realmente, no el país que están haciendo para inmediatamente, sino para futuro, ¿no? Ese que están dejando, porque a ver, la ley, yo no soy abogado, pero entiendo que es importante, tiene que estar bien hecha, ¿no? Tiene que estar hecha de manera que garantice justicia, equidad, todo esto muy importante, no para una generación, sino para otras a largo plazo, ¿no? Entonces ahora sí, ahí sí ya nos atañe a todos como ciudadanos, ¿no? Y creo que sí tendríamos, ya no, ustedes son los que saben de esto, pero les hablo como común del país, como conciudadano, tenemos que empezar a pensarnos bien qué está pasando, ¿no? Y si efectivamente esto está bien y cómo tiene que empezar a plantearse, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que empezar a pensar seriamente en este país, ¿no? Y ahí creo que va a salir mejor si lo empezamos a hacer juntos. Bueno, si les parece, yo les propongo que en este punto podamos concluir esta segunda jornada de encuentro, no sin antes, por supuesto, agradecer infinitamente a mi querido maestro y amigo, el doctor Aarón, Gracias. ¿sí? por estar aquí con nosotros, querido colega de la Facultad de Filosofía y Letras, para platicar sobre temas desde otra perspectiva, que siempre resulta por demás muy interesante y vaya relevante en términos de establecer un diálogo, ¿no? Que de eso se trata finalmente. Así que, pues muchas gracias por su asistencia.
Nos vemos, en el caso de ustedes, el próximo jueves en punto de las 11 horas nuevamente aquí, que va a estar con nosotros Amílcar Paris Mandoki, que además de todo, pues no solo es profe de filos, sino también es youtuber, ¿no? Y va sobre temas marxistas. Mañana, si tienen interés, a las 11 de la mañana, va a estar el doctor Donovan para presentar un libro sobre Michel Foucault, igual si es sobre de su interés, ¿no? Y finalmente el viernes vienen dos colegas del doctorado de filosofía, tanto de mesianismo, política y Estado de Derecho, ¿no? Que es un tema bastante interesante. Mil gracias, querido No, Adolfo, por contrario. acompañarnos. Muchas Muchas gracias. gracias, de verdad. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana o el próximo jueves. Que estén muy bien. Muy gracias. Algo que